Hola, ¿cómo estás? Sé que es tarde, es domingo en vez de los sábados como normalmente lo comparto, pero espero que este sermón, este mensaje sea de bendición para tu vida. Eh, Quiero comenzar este mensaje al compartir el testimonio de la jovencita Daniela Fraser, que grabó a George Floyd en la manera que fue sofocado. Y cómo ella, nada más grabando eso, fue testimonio de lo que estaba sucediendo. Ella fue testiga ocular de lo que había sucedido a ese hombre. En sí, en esta semana pasada, y por eso me trajo a la memoria, fue reconocida por la Junta de Pulitzer por ese video que hizo en su celular. Pero también esta jovencita dio testimonio en la corte acerca de lo que había sucedido. Y ella misma compartió ahí cómo eso la conmovió y cómo aún todavía tiene sueños no muy gratos de lo que ella vio. Pero hoy quiero que pensemos en el verdadero testimonio de Dios. ¿Okay? Hay muchos testimonios como la de esta jovencita, pero veamos el verdadero testimonio de Dios. Si lo encontramos en Primera de Juan 5, del 10 al 13. Primera de Juan 5, del 10 al 13. Y dice así, en Primera de Juan 5, del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Ahora, lleguemos a entender quién es el que tiene el testimonio de Dios. ¿Quién es el que tiene el testimonio de Dios? Eso lo encontramos en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios. Uno tiene que confiar completamente en Jesucristo como el Mesías, como tu Mesías, el Hijo de Dios. Esto es aceptar el hecho que Jesús es el Verbo encarnado y crucificado en quien tú confías. Esto implica la entrega y la dependencia que uno debe tener en Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. El testimonio aquí se refiere al fruto de la evidencia externa e interna sobre el corazón de uno que produce resultados en la vida de uno. ¿Qué quiere decir entonces? Que el testimonio en sí mismo es la evidencia externa e interna, el cambio que ha pasado por dentro y que se ha enseñado en los actos y en la manera de vivir por fuera, sobre el corazón de uno que produce resultado en la vida de uno. La evidencia de que uno ha encontrado paz.
y las preocupaciones y la ansiedad de la mente a causa del pecado han sido removidas por la confianza que uno tiene en Jesucristo mismo. Has encontrado paz y las preocupaciones y las ansiedades de la mente a causa del pecado son removidas por Cristo mismo. Romanos 8:16 nos recuerda: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero luego sigue diciendo: el que no cree a Dios, el que no acepta la provisión de Dios, lo ha hecho mentiroso. Al no creerle, acepta que Dios no tiene la verdad y entonces es un mentiroso. Es interesante que si le preguntara a cualquier persona caminando en la calle que si consideras a Dios mentiroso, nadie te diría: sí, él es un mentiroso. Pero cuando uno no ha creído en el Hijo de Dios y no le ha creído a Dios la provisión que Él ha dado, entonces lo ha hecho un mentiroso. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. No ha aceptado el testimonio que Dios ha provisto en el bautismo, en los milagros y en la muerte y resurrección de Jesús. Comienza con el bautismo de Jesús, pero sigue con los milagros, con la muerte, con la resurrección de Jesús. Todo eso es evidencia y no ha aceptado esta evidencia, no ha aceptado este testimonio. A la vez, no ha aceptado la influencia de su Espíritu Santo. El ejemplo que puedo decir aquí, de niño, bueno, más que niño, de adolescente, a veces allí por donde ahora es el metro, por la avenida Tlalpan, antes era un trolebús y uno podía ir por abajo, de cruzar de una calle a otra, de un lado de la calle a otro lado de la calle. Pero siempre se ponía un señor que tenía los tres cosas que entonces movía la bolita y la gente entonces tenía que escoger dónde estaba. Yo me mantenía viendo las manos del Señor y entonces siempre sabía dónde estaba la bolita. Uno también me ayudaba de que la estatura que tenía en ese tiempo era tal que podía ver lo que estaba sucediendo. Pero muchas veces muchos andan con la finta de quién es el que tiene la bola y se les olvida de que lo importante es tener al Hijo de Dios. En una cirugía ponemos nuestra confianza en el cirujano. Para tu vida espiritual necesitas poner tu confianza en Cristo Jesús, sabiendo que Él sabe dónde está la bolita en cada situación, en cada ocasión. Él sabe lo que está sucediendo en la vida de uno. En la aplicación, la pregunta que te hago es: ¿quién tiene el testimonio de Dios? ¿Tienes tú el testimonio de Dios? El que ha recibido a Cristo en su vida y ha puesto su confianza en Cristo, porque tu vida depende de Él, depende de Cristo. Pero luego en los versículos 11 y 12 podemos hacer esta pregunta: ¿cuál es el testimonio de Dios? ¿Quién es el que tiene el testimonio de Dios? Se responde en el versículo 10. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Lo encontramos en los versículos 11 y 12. Y comienza: este es el testimonio.
Esta es la confirmación del testimonio que Dios ha dado en relación a Él. Dios nos ha dado vida eterna. Dios ha provisto a través del Salvador los medios para obtener la vida eterna. Una vez más, aclara el hecho histórico de la encarnación, pero a la vez enfatiza la presencia perdurable del amor de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esta es la razón que Jesús, que es la vida en Juan 14:6, vino para que tuvieras vida en abundancia en Juan 10:10. Y Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo es la única revelación autorizada de Dios en forma humana, y a la vez es el representante único de la humanidad ante Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Juan 5:24 nos dice, de cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, el testimonio es de que Cristo ha venido a este mundo. Dios lo envió para que a través de Él tú y yo tengamos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, en Juan 3:36, la segunda parte, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y seguimos entonces, si no tienes al Hijo, sigues en muerte espiritual. No has pasado de muerte a vida si no pones tu confianza en el Hijo que te da la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, no puede obtener la vida, pues al no confiar, él mismo se ha condenado. El ejemplo aquí es que la palabra de Dios vino a uno para que uno lo pudiera recibir, pero el que no lo recibe, entonces al rechazarlo, ha rechazado la oportunidad de tener ese testimonio de Dios. Procure que tiene una relación personal con Jesucristo. Y si ya la tienes, entonces siga desarrollando esa relación con tu Salvador. Es importante, primeramente, estar seguro, procurar tener esa relación íntima con Cristo. Pero luego es seguir desarrollando esa relación con tu Salvador. Ahora, ¿por qué es importante? Y eso lo encontramos en ese versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. He escrito estas cosas a ustedes que creen. Ahora, ¿qué ha escrito? Bueno, escribió toda la carta de Primera de Juan, pero también esos versículos anteriores, en las que hemos estado viendo nosotros, los versículos 10 al 12, en donde llega a decir, el que tiene el testimonio de Dios es el que ha puesto su confianza en el Señor. El que es el testimonio de Dios es Cristo mismo. Y entonces nos dice, he escrito estas cosas a ustedes que creen. Ahora en Juan
20:31, él comparte por qué se escribió el libro de Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y poner nuestra confianza en Cristo, tenemos vida en Cristo mismo. Aquí escribe la carta, pero a la vez el pasaje anterior a aquellos de nosotros que hemos confiado en Jesucristo, para que sepamos que tenemos la vida eterna. Para que sepan que tienen la vida eterna, que puedan ver la evidencia que la vida eterna ha provisto y que puedan hacer un análisis propio para determinar si poseen esa vida eterna. Si posees esa vida eterna, al hacer un análisis de tu propia vida, en cómo has puesto tu confianza en Cristo. El ejemplo que quiero usar aquí es en la escuela, cuando yo era maestro de matemáticas, en la preparatoria siempre preguntaban, ¿por qué es importante aprender eso? ¿Okay? Ahora, muchas cosas de las matemáticas a lo mejor no son importantes para la vida. Yo les compartía, porque si puedes entender cómo pensar y resolver problemas, lo puedes aplicar en otras áreas de tu vida. Pero aquí dejamos que Cristo sea el que sea importante para resolver nuestros problemas, al poner nuestra confianza en Cristo a través de su Santo Espíritu. Aquí la importancia es que podamos hacer un análisis propio y podemos estar seguros de que tenemos la vida eterna. La aplicación a nuestra vida en esta semana: viva seguro al tener la vida eterna y disfrute de la relación que tienes con Cristo. Deleítate en Cristo, tu Señor, a través del Espíritu Santo, dando gloria a Dios. En conclusión, al poner tu confianza en Cristo, tienes el testimonio de Dios, pues el Espíritu Santo mora en ti, y Él nos asegura que somos hijos de Dios. El testimonio de Dios es que nos da vida eterna a través de su Hijo. Cristo es la única revelación autorizada de Dios en forma humana, y Él es el representante único de la humanidad ante Dios Padre. Es importante para que puedas deleitarte en la seguridad que tienes vida eterna. Que en esta semana puedas deleitarte en el Señor. Nos deleitamos en muchas cosas. A veces nos deleitamos en tiempo de calor, en un vaso de agua fría o en un helado frío que deleita el ser. Pero hay algo más que puede deleitarte, y es el agua viva de Cristo Jesús, en donde Él refresca nuestra vida. Que en esta semana puedas dejar que Cristo refresca tu vida, que su Santo Espíritu pueda entonces refrescar nuestras vidas y podamos ver en esta semana victoria sobre diferentes situaciones que tendremos que enfrentar y que podamos confrontar en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque encontramos verdadero testimonio en tu Hijo Jesucristo, que viene sabiendo exactamente, porque te conoce cara a cara, y es el único que ha venido a este mundo para poder decirnos
que conoce al Padre, y así nosotros podemos conocerte a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu que convence al mundo de pecado, convence al mundo de juicio y de justicia, y que podamos entonces venir a ti sabiendo que no podemos en nuestras propias fuerzas, que nuestro pecado nos ha juzgado y que necesitamos solamente de tu Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque podemos tener ese testimonio de haber recibido a tu Hijo Jesucristo, que es el testimonio válido de poder llegar para contigo. Y a la misma vez, Señor, gracias porque podemos venir delante de ti y estar seguros, porque tú, Señor, nos aseguras de que sepamos que tenemos vida eterna. Y Señor, que en esta semana podamos deleitarnos en ti y dejar que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga en esta semana, que puedan disfrutar, y aquellos que se están preparando para la semana que entra, que va a ser Día del Padre, que puedan deleitarse en familia con aquellos en tu alrededor. Dios te guarde y nos vemos para la siguiente semana.